En comunicación con Miguel Ponce, que es el coordinador de la Comisión de Economía de la Convención Nacional de la UCR. ¿Cómo estás, Miguel? Alejandro Costanzo te saluda. ¿Qué tal, Alejandro? Alegría escucharlo. Mi saludo también a Adrián. Bueno, gracias. Contanos, a ver, ¿qué evaluación han hecho? ¿Qué es lo que están viendo de esta situación económica y política también, no? Bueno, está claro que en el día de ayer, producto de nuevamente el proceso de evaluatorio que por segunda semana consecutiva se da, ¿no es cierto? Es decir, hemos tenido, ni bien terminaron las PASO, una situación muy difícil de mantenimiento del valor de nuestra moneda, y que se ha repetido en el día de ayer y antes de ayer. Hoy parece que el asunto está más calmo, pero claramente el proceso de deterioro, ¿no es cierto?, y el traslado a precios que con mucha velocidad, posiblemente esta de todas las devaluaciones del gobierno de Macri, haya sido la que más rápidamente, más velozmente efectuó este proceso que se denomina pass-through, es decir, el paso a precio del proceso de evaluatorio. Sí. Bueno, Miguel, esto es muy preocupante. Sí. ¿No observan cierta negligencia del gobierno? Hablamos obviamente después el lunes, ¿no? Con esta acción, sí, claro, de parte del Banco Central de directamente subir el dólar, no operar, sí, claro, en el mercado, ¿no? ¿Hay negligencia? Nosotros decimos que no solo hay negligencia, sino que hay mala praxis. En algunos casos esta mala praxis recae directamente sobre la responsabilidad del presidente de la Nación. Lo ocurrido el lunes pasado, yo estaba el domingo a la noche de las PASO, ¿no es cierto?, en un canal de televisión, y de pronto se me ocurre mirar el home banking de un banco con el que yo opero, ¿no es cierto? Y ya en ese momento el dólar estaba a 51, recordemos que el viernes había cerrado a 48, el viernes previo a la PASO. Por lo tanto, el presidente, en lugar de esa noche mandarnos a dormir, debería haber convocado a su equipo económico para por lo menos haber decretado un feriado cambiario o bancario, porque era obvio que iba a haber una corrida, ¿no es cierto? No solo no se hizo, sino que se dejó transcurrir las primeras horas con esta frase que ha trascendido, que se le habría transmitido a Sandleris: deja que el dólar vaya a donde tenga que ir, que llegue a donde tenga que llegar, en una irresponsabilidad muy grande que luego se entendió cuando hizo aquella insólita conferencia junto él con Pichetto en la Casa de Gobierno, es decir, la fórmula presidencial con alguien que no tendría por qué haber estado en la Casa de Gobierno en una conferencia de prensa oficial como es Pichetto, sino cuyo única explicación de que haya estado ahí es por ser candidato a vicepresidente, donde no solo le echó la culpa a sus votantes, sino además obviamente a la oposición. Es decir, cuando todo lo ocurrido en la etapa previa, la culpa la tenía la herencia recibida, es decir, el gobierno anterior, ahora la culpa de los males la tiene el gobierno que viene. Nunca una posibilidad de asumir alguna responsabilidad al respecto. Y esto claramente es una situación que en estas horas ha tenido un correlato, yo diría, que sería cómico si no fuera trágico. ¿Por qué? Porque han sobreactuado tanto esta necesidad de que venga esta misión que ha venido del fondo, que ha terminado siendo un boomerang. ¿Por qué? Porque el fondo no quería venir, quería esperar el momento adecuado que estaba previsto para venir a hacer la evaluación técnica del segundo trimestre, que por supuesto el gobierno la iba a aprobar porque ha sobrecumplido de una manera, yo diría, un costo social importante, ha sobrecumplido las metas que sobre los elementos que el fondo mira para ver si hace desembolsos o no. ¿A qué me estoy refiriendo? Ha parado pagos, ha detenido obras, ha profundizado, por lo tanto, el proceso recesivo, ¿no es cierto? Y esto hubiera originado que naturalmente se hubiera producido, ¿no es cierto?, el desembolso previsto de los 5.400 millones de dólares que se esperan. Miguel, pero ahora no, al venir, ha transformado
esta visita de los delegados del fondo, que es una visita protocolar, no técnica, la terminó transformando en política. ¿Por qué? Porque el fondo tuvo que sentarse primero con obviamente los nuevos actores. Hay un nuevo ministro de Economía, ninguno de los firmantes originarios del stand-by inicial se encuentran, ni la francesa, ¿no es cierto?, en su momento, ni se encuentra Sturzenegger, ni se encuentra Duhovne. Ahora había que conocer al nuevo ministro de Economía. Sí. Pero además se reunieron con los equipos técnicos y con el propio candidato que fue más votado en las PASO. Y esto originó una situación en la cual, por supuesto, escucharon de parte directa de del candidato y de su equipo, qué ha ocurrido con el manejo de los fondos, cómo se han fugado muchos de los fondos que entraban por un lado por el stand-by y luego por otro lado se iban en la fuga, algo que está explícitamente prohibido claro, en los manuales más elementales del Fondo Monetario Internacional. Resultado, ¿qué ha ocurrido? Han tenido que anunciar ayer esto que llaman desperfilación, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que el fondo ya les ha dicho que no les puede enviar en septiembre, el día 14, como estaba previsto, el desembolso que ellos esperaban. Por lo tanto, al no poder afrontar las obligaciones que tenían previsto afrontar con este monto que iba a llegar lógicamente desde el fondo, ahora han tenido que desperfilar el endeudamiento y estamos prácticamente en una situación, yo diría, no quiero dramatizar, pero casi de default selectivo, como se denomina. Sí, bueno, varios economistas aquí nos han dicho que el default técnico está hace tiempo, desde que se fue a buscar al fondo. Al superarse, claro, al superar 600, 700 puntos, claro, vos ya te considerás en default. Si ahora estás arriba de 2000, imagínate. No, ni hablar. Miguel, yo quería consultarlo, que quería que usted me dé su opinión sobre esta forma política que está teniendo el gobierno y también los medios de comunicación, los grupos de poder, esto de buscar, obligar al candidato a la presidencia, Alberto Fernández, ¿no?, el más votado, a hacerse cargo y responsable y arreglar con el fondo. Esta responsabilidad y culpabilidad casi del candidato a presidente, que todavía ni siquiera se sabe si lo va a hacer o no, de tener que arreglar. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Es la responsabilidad de él? No, en absoluto. Acá primero lo hemos escuchado recién a Pinedo hace minutos diciendo las medidas de ayer adoptadas por la CUNSA, anunciadas por la CUNSA, están explicitando que el presidente está ejerciendo su real poder, es decir, está ejerciendo como presidente porque lógicamente Pinedo es inteligente y sabe que la responsabilidad principal de lo que está ocurriendo es del presidente en ejercicio, no de un presidente virtual, por más que la palabra hoy de Alberto Fernández tenga más incidencia en los mercados que la del propio presidente, que por supuesto está muy devaluada. Pero acá lo que debe comprenderse, sí, es la necesidad, y hay que hacer un llamamiento a toda la clase política, de que hay que lograr generar un acuerdo político, económico y social para que permita garantizar un tránsito razonable hasta las elecciones de octubre y después sí una transición ordenada hasta diciembre, sea cual fueran los resultados de las elecciones. Sobre esta base amplia, ahí sí negociar con el Fondo Monetario esto que se ha mandado al Congreso u otra cosa, pero digo en la línea de esta situación que se está viviendo. ¿Por qué? Porque es imprescindible hacer esto, porque si se espiraliza los días como el de ayer y el de antes de ayer y a lo mejor también incluido el de hoy, lógicamente los sectores que más sufren son los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, los sectores, diríamos, desposeídos, y esto es lo que hay que evitar. Hay que tratar de aferrarnos a la ley de reducción de daños, es decir, dejar de dañar a los sectores populares en una situación que cada vez va a ser más gravosa si no se dan estas señales de madurez política. Miguel, pero ¿usted está de acuerdo? Porque yo entiendo esto de buscar un consenso, ¿no? Ahora lo que no entiendo es por qué el fondo va y busca al candidato a presidente más votado para que le dé el ok y el apoyo, y el fondo pareciera... El fondo no lo buscó. No, no lo buscó, el fondo no quería venir. Claro, el fondo fue forzado a venir. Claro,
bueno, digamos que fue forzado, pero de todas maneras este tipo de reuniones con unos, con otros, y estas idas y vueltas de dijo esto, no lo dijo, dijo que hay vacío de poder, no lo dijo, bueno, digo, toda esta situación política que vino a ser el fondo más que económica, ¿no? Sí. Digo, ¿usted está de acuerdo que el interlocutor, quise decir, central, debe ser el gobierno con la oposición y el gobierno con el Fondo Monetario, y en todo caso el que debe cambiar algo es el gobierno con sus políticas y no... Sin discusión, claro, pero también debe comprenderse lo siguiente: a partir del año que viene, y el 21 sobre todo, que es el más comprometido en términos de pagos, sí. El fondo quiere tener alguna garantía con quienes puedan llegar a estar como titulares. Por eso necesita hablar con el gobierno en caso de que pudiera ser reelecto, o con quien tenga más chances de ocupar el lugar que hoy tiene Mauricio Macri. Por lo tanto, desde la perspectiva de los acreedores, es entendible que pretendan algún grado de continuidad. Pero por supuesto que esta negociación sobre el futuro deberá hacerse después de las elecciones de octubre. Ahora hay que garantizar la menor cantidad de turbulencias. Cuando en octubre hayamos conocido el futuro presidente de la Nación, ahí sí va a tener más razón el fondo para pedir que se sienten con él, por más de que la principal responsabilidad siga siendo del gobierno hasta el 10 de diciembre. ¿Y el gobierno a ustedes no los escucha? ¿Tienen diálogo ustedes con el gobierno? Nosotros hace rato que decimos que cambiemos, ya fue, como dicen los chicos, lo dije yo en la convención en Parque Norte, y obviamente estamos camino a reemplazar una conducción que ha sido claudicante, que ha permitido todo tipo de destratos, que el mismo día que se firmó con el Fondo Monetario, el presidente del partido había estado en Casa de Gobierno, salió de allí y se enteró junto con nosotros, con los de la comisión, se enteró de que se había firmado un acuerdo con el Fondo Monetario. Es decir, se ha llegado a una situación límite en la cual yo diría a esta altura en la Unión Cívica Radical muy pocos tienen dudas de que necesitamos volver a plantear, barajar y dar de nuevo, y volver a plantear una alternativa en el que nos encontremos los iguales, los más parecidos, y no los distintos o los que hemos sido rivales durante prácticamente toda nuestra historia partidaria. ¿Y qué piensa de aquellos constituyentes de la UCR, de sus colegas correligionarios que siguen sosteniendo este gobierno? Por citar un ejemplo, puede ser Luis Brandoni, que llamó desde Europa, convocó a la marcha el día sábado, o puede ser cualquier otro. Yo lo respeto muchísimo a Luis, creo que como político es un gran actor. Está bien, está todo claro. A mí me sigue haciendo ruido la actitud del gobierno y sobre todo de Mauricio Macri, porque él dice tratemos de contener esta situación y no generarle más problemas a los argentinos, pero en paralelo pareciera que no está haciendo nada. Se tomaron 15 días para ver qué hacían. Por supuesto, porque acá lo que ha alterado todo es un resultado absolutamente inesperado. El cuadro de situación político que se vive hoy jamás fue imaginado, yo diría obviamente por el gobierno, algunos dicen que tampoco por la oposición, que de pronto en las PASO prácticamente ya tengamos como una aceptación tácita de que las elecciones ya se han efectuado. Nunca se ha visto una cosa así. Yo soy víctima de las PASO, y yo era candidato a jefe de gobierno de la ciudad, y bueno, fuimos proscriptos, no mi lista, sino la lista que nos acompañaba de diputados y de senadores, y nosotros renunciamos en solidaridad, ¿no es cierto?, en el espacio de La Baña. Pero reconozcamos que estas PASO y las PASO tal cual está, que no sirven para que la gente pueda elegir los mejores representantes y los mejores candidatos de cada espacio, también han sido responsables de generar esta situación insólita en la cual todavía no hay presidentes sino solamente candidatos electos, y vivimos una situación de una complejidad que nosotros le hemos pedido a la Corte Suprema que dé claramente una indicación, porque acá se está violando el
el espíritu de los legisladores, de los que legislaron, ¿no es cierto?, una alternativa como la PASO, que en su momento, por supuesto, fueron pensadas como válidas. Ujú. Y con esta continuidad de que no se anuncian medidas aliviadoras, como bien decís, Miguel, ¿qué panorama avisorás de octubre a diciembre si llega a ganar Alberto Fernández? No, yo creo que estoy confiado en que va a haber una convocatoria. Acá cualquiera sea el que gane, tiene que tener en claro que la profundidad de la crisis es tal que solamente con la posibilidad de un acuerdo político, económico y social que nos convoque a todos vamos a poder evitar un default ya manifiesto como el que está avisorándose en estos días, y por supuesto una situación social de explosión que nadie quiere ni desea. No, Acá lo obviamente. importante es inaugurar una etapa en la cual precisamente la previsibilidad y el aferrarnos, yo diría, fanáticamente a la ley diríamos, de reducción de daños sea lo central hoy desde una actitud responsable de toda la dirigencia política. Creo que nos va a unir el espanto más que el amor, y creo que vamos a caminar un tiempo en el cual gradualmente vamos a ir enterrando esta grieta que no nos ha permitido solucionar ninguno de los problemas estructurales de Argentina, sino ni siquiera nos ha permitido enfrentarlos. Miguel, gracias, hasta otro momento, ¿eh? Por favor, gracias a ustedes. Bueno, muy bien, gracias. Miguel Ponce, coordinador de la Comisión de Economía de la Convención Nacional